Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión completa de la ficha mensualizada que ha dejado el Ministerio de Educación para todo este mes de agosto y la primera semana de septiembre. Después vamos a hacer una explicación paso a paso de cada una de las actividades que corresponden a la semana número 11 o, ya que tenemos la ficha mensualizada, pues podemos llamarlo la semana número 1 de esta ficha de agosto. Pues entonces vamos a hacer una breve revisión viendo algunas características de esta ficha. Y por ejemplo, la primera semana que contempla esta ficha, hay algunas asignaturas: lengua, ciencias, matemáticas, sociales, educación física, inglés. Son las materias que van a ir interviniendo en cada una de las actividades de la semana número 1, que por supuesto unos minutitos después vamos a hacerle una explicación más minuciosa de esto. Es interesante que así como están puestas las asignaturas, de la misma manera estarán las actividades. Es decir, lengua y literatura pues va con la primera actividad, ciencias naturales con la segunda actividad y en ese orden. Vamos nuevamente con la semana número 2, la página número 8, y aquí podemos ver las asignaturas de lengua, matemáticas, sociales. Nuevamente repiten: ECA, educación cultural y artística; educación física nuevamente repite; e inglés, que dicho sea de paso pues tiene un rol bastante protagónico en esta ficha mensualizada, pues en todas las semanas tiene alguna actividad igual que lengua y literatura. Pues bien, vamos ahora a la siguiente semana, que es la semana número 3. Esto está en la página de aquí y ahí vemos la semana número 3. Básicamente se repiten las mismas asignaturas que la semana número 2. Pues podríamos decir que las otras asignaturas se pueden dar un descanso, por decirlo de alguna manera, ya que 2 semanas consecutivas se va a tener las mismas asignaturas: lengua, matemáticas, sociales, ECA, física e inglés. Y vamos con la última semana, porque son 4 semanas en esta ficha mensualizada. Esto está en la página 17. Y allí tenemos lengua y literatura, que nunca falla. Esta vez está ciencias naturales, sociales, ECA e inglés, que tampoco falla, ¿no? Matemática en este caso se le da, por decirlo de alguna manera, descanso. Así como en las fichas semanales, al final de esta ficha mensualizada, pues también están las actividades recreativas. Y en esta oportunidad pues tenemos 3. Para el buen uso del tiempo libre, que es la lectura, por supuesto con su actividad. Luego tenemos divirtiéndonos con nuestros sentidos, algo para bailar. Y por último pues tenemos la última actividad, que sería una mermelada, ¿sí? Entonces esta es una generalidad de la ficha mensualizada. Obviamente esta ficha hay que reunirse tanto el tutor junto con los demás docentes de cada curso para que puedan realizar la agenda semanal, ya que al representante del estudiante se le tiene que dar no esta ficha mensualizada, sino por semana. Incluso se le puede dar por día, para que sepa específicamente qué tiene que hacer el estudiante para cada día. En esta semana, la semana número 11, que esta semana del 11 al 14 de agosto, ya el Ministerio de Educación nos entrega ya planificada la agenda. Obviamente el lunes no hay nada porque es feriado. El martes empieza con el tema 1, que ya vamos a revisar en qué consiste. El miércoles el tema 2, el jueves son 2 actividades y el viernes 2 actividades. Aquí donde dice opcional, cada docente, tutor o
o por ejemplo el día martes que le toca lengua y literatura, es opcional que dé otra actividad. Eso según la pertinencia o la realidad de cada institución o de cada curso inclusive. Pues bien, con base a esta agenda que se debe elaborar mensualmente, pues ahora sí vamos a darle una explicación más detallada de la semana número 11. Obviamente está para quinto, sexto y séptimo, y nos vamos a ir a la página número 2 porque allí es importante conocer qué vamos a hacer en esta semana. Primero, que como tenemos 4 semanas contempladas en la ficha, cada semana debe cumplir un objetivo específico. Como es la primera semana, el primer punto se debe completar, se debe de cumplir ese objetivo, y por supuesto el objetivo de aprendizaje es este que está acá, pero por decirlo de alguna manera es de todo el mes, porque es un proyecto mensual. Pues bien, este objetivo específico dice identificar los problemas a nivel social, económico, ambiental de mi entorno debido a la pandemia para plantear posibles soluciones. Entonces, básicamente lo que las actividades le van a ayudar al estudiante es identificar los problemas en su entorno y también las posibles soluciones que el estudiante puede dar a todos esos problemas en los diferentes ámbitos, social, económico, ambiental, etc. Una vez dicho eso, pues acá tenemos los indicadores de evaluación que le sirven bastante al docente y el nombre del proyecto. El nombre del proyecto es Descubriendo nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas. Y como podemos ver aquí, en las indicaciones, dice que se va a desarrollar un proyecto sobre nuevas estrategias para que se conozca la importancia de resolver problemas de la vida cotidiana. Básicamente en eso consiste este proyecto, que por supuesto va a tener que ir guardando el estudiante en el portafolio estudiantil todas las actividades que contempla esta ficha pedagógica, ¿no? Entonces vamos a revisar ahora sí lo que corresponde a la semana 1. Aquí está. Y como les decía anteriormente, está muy sencillo ahora esta ficha porque, aparte de que es más clara con las actividades, las asignaturas ya están ahí presentes, cuáles son las que intervienen y cuáles no. Y también podemos ver que va en orden, ¿no? Lengua y literatura, ciencias, matemáticas, en el mismo orden van a ir las actividades. El tema de esta semana 1 es descubriendo nuevas habilidades para identificar y analizar mis problemas. Entonces son habilidades que los estudiantes deben ir teniendo para poder ir analizando los problemas del entorno que se les presente, o que se nos presenten también. La primera actividad es lo siguiente. Dice la creatividad y la narración. Elige 2 objetos que tengas a la mano y dibújalos dentro de un círculo por separado. Es decir, 2 círculos y dentro de los círculos un objeto. ¿Qué se va a hacer con estos objetos? Pues se va a dar ideas sobre nuevos usos para cada objeto. Ya vamos a explicar cómo o en qué consiste. Una vez que hemos visto estos objetos, describe cada objeto, se lo va a describir cómo es, el tamaño, el color, y escribe cuál es su forma, para qué sirven, cómo se utiliza generalmente. Con estas preguntitas pues ya estamos describiendo cada uno de estos objetos. Son 2. Pues una vez que se hace esto, dice, escribe nuevas ideas más divertidas de cómo los utilizarías o para qué puede servir. Mínimo deben ser 4. Entonces aquí la ficha nos da unos ejemplos. Por ejemplo, si el objeto que se escogió, que se lo dibujó en un círculo, es el lápiz, aquí dice el lápiz sirve para escribir, pero me imagino que sirve para construir un castillo. Por supuesto, la imaginación aquí del estudiante va a estar presente.
Y lo mismo con otro objeto. Una escoba sirve para barrer, pero también puede servir como una guitarra. Entonces, teniendo todo esto, esto sería de la primera actividad del punto número 1. Entonces, más o menos se tendría algo como lo que está aquí. Yo lo estuve más o menos realizando, la actividad 1. Aquí están los dos círculos que mencionaba la ficha, dos objetos que tengan a la mano, muy sencillos de que estén en nuestros hogares, y la descripción que hacía referencia de cada objeto, ¿no? De madera, pequeño, es rojo, tiene cerdas, y lo mismo con el lapicito. Y después la imaginación. Este objeto, por ejemplo, la escoba, también usando la imaginación, ¿para qué puede servir? Pues una guitarra, como decía la ficha, un caballo, un cohete o una espada. Y lo mismo con el lápiz. Usando la imaginación se puede transformar en todo esto o en cualquier otra cosa que el estudiante decida. Pues bien, esto solamente es un ejemplo, y si uno ya tiene elaborado esto, algo parecido, pues entonces ya habría realizado el punto número 1. Recordar que son 4, entonces por eso yo aquí puse pues 4 de estos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Pero no es todo. Luego viene el segundo punto. Dice que luego se va a compartir esto que hemos elaborado a través de una narración, los nuevos usos que le dimos a nuestros objetos. El reto va a ser crear una historia. Entonces esta es la actividad, crear una historia en la que consten los dos objetos de la actividad anterior con todos los usos nuevos que tu imaginación les dio. Es decir, si al principio les dimos la escoba y un lápiz, y esa escoba y el lápiz se transformaron en 4 cosas diferentes, pues todo eso va a ir en una historia que hay que crear. Luego dice, comparte la historia con tu familia y escribe en tu cuaderno un pequeño párrafo sobre las reacciones de las personas al narrarles la historia. Y aquí tengo algo elaborado. Más o menos esto sería la actividad 1, pero el numeral 2. Crear una historia con todos los objetos anteriores. En mi ejemplo, pues tengo la guitarra, el caballo, el cohete, la espada y lo mismo los que están acá, junto con la escoba y el lápiz, pues, ¿no? Entonces aquí pues los cuentos o las historias suelen comenzar con estas palabras, entonces por eso ahí le he dejado. Y luego dice que en un párrafo el estudiante pues coja anotaciones de las reacciones de las personas al que está narrando la historia, puede ser a sus mismos familiares. Entonces en un pequeño párrafo puede poner todas estas reacciones, si es que las tienen, o pueden ser otras. Esto solamente es un ejemplo, ¿no? Y de esa manera pues ya está cubierto toda la actividad número 1. Eso sí, luego en el recuerda, pues sí se menciona pues que la narración tiene algunos detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? El narrador, los personajes, el espacio, el tiempo, la estructura de la narración. Es por eso que la asignatura de lengua y literatura es la que le va a estar dando el acompañamiento en esta actividad número 1. Vamos con la actividad número 2, y esta, como habíamos mencionado, tiene que ver con ciencias naturales, características y clases de los ecosistemas. Básicamente, lo que aquí se le está dando es la información necesaria, pero se va a hablar de dos cosas, de los factores abióticos y de los factores bióticos. Por supuesto, aquí la ficha pues les deja un pequeño concepto y ejemplos de lo que es cada cosa, y pues yo acá tengo algo muy parecido. Aquí está, por ejemplo, estos son los factores bióticos, aquí están ejemplos, los animalitos, es decir, todo ser vivo es un ser biótico. Y
Más acá podemos ver los factores abióticos que no son vivos. Por ejemplo, el agua, la roca, el sol, las nubes, la tierra, son los factores abióticos. Y estos serían los bióticos, todo lo que son seres vivos, hasta las bacterias, hasta los honguitos que podemos ver aquí, ¿verdad? Pues bien, esto es importante que el estudiante conozca porque aquí viene una actividad. Aquí está, analiza el documento. Es decir, los párrafos que hemos estado viendo, y si se puede dar clic a este enlace, pues le va a direccionar a una página donde está un buen contenido sobre estos ecosistemas. Entonces la actividad 1 dice: dibuja un ecosistema con los elementos bióticos y abióticos que tú conoces. Entonces es algo como esto. Aquí está, como una figura como esta. Aquí está un ecosistema con los factores bióticos y abióticos, ¿no? Por ejemplo, las montañas, los seres vivos serían los osos, las ardillas, las aves, los peces, porque son seres vivos. Y los que no son vivos, pues ahí está la montaña, pues quizá la roca, etcétera, ¿no? Entonces, algo parecido a esto el estudiante debe de dibujar. Luego, una vez que ya ha hecho este dibujo, dice: señala con flechas qué elementos bióticos están relacionados con los abióticos. Entonces, eso iba a hacerles ver en esta parte. Aquí tiene una gran relación entre ellos. Por ejemplo, lo que no es vivo, ¿sí? Entonces tiene mucha relación con este ser vivo, que es un animalito, porque esta es su hábitat. Y todo tiene básicamente relación, ¿no? Entonces este es un dibujo que se lo puede tomar en cuenta para que el estudiante tenga una idea de qué es lo que debe de hacer. Recordemos, en el mismo dibujo que hace el estudiante, tienen que señalar con flechas qué elementos bióticos están relacionados con los abióticos. Y al final, pues contestar esta pregunta, que es algo muy personal, algo que el estudiante debe de realizarlo, y que por supuesto todo lo que ha leído, todo lo que conoce ahora, después de leer todo esto y contestar o realizar esta actividad, pues ya va a tener una mayor argumentación para contestar estas preguntas. De todas maneras, aquí dice que se puede ayudar con el libro de Ciencias Naturales de 5º grado. Así que si necesitas más ayuda, pues puedes utilizar este libro de texto o pedirle ayuda a tu docente de Ciencias Naturales. Vamos con la actividad número 3, tiene que ver con matemáticas, secuencia y orden de números naturales. Aquí en matemáticas, pues el tema básicamente es esto, ¿no? Las secuencias y orden. Y básicamente aquí te está explicando, es una clase escrita. Aquí te pone un ejemplo. Hay que encontrar el patrón en una sucesión o en una serie numérica. Entonces, por ejemplo, en el literal A está el 1, 4, 7, 10. Entonces, básicamente uno tiene que encontrar de cuánto en cuánto está yendo esta serie. Si el primer término es 1 y el segundo término es 4 y luego se transforma a 7 y luego es el 10, pues sabemos que va de 3 en 3. Y ese sería el patrón. Pero claro, esto es ya un ejemplo ya hecho. De hecho, aquí está el número 3, que es el patrón. Y lo mismo en el literal B. Esto simplemente es una explicación de este tema de matemática. ¿Dónde es que tiene que realizar el estudiante la actividad? Es esta de acá, donde dice: te retamos a resolver las siguientes sucesiones. Entonces aquí hay dos ejercicios, ambos son con fracciones, pero es bastante sencillo.
porque aquí también pues hay confracción y fíjate que solamente al denominador, es decir, el número que está abajo, se le suma de uno en uno. Y básicamente pues acá va a estar bastante sencillo porque es muy parecido. Lo que se va a modificar es el denominador. Lo mismo con el literal b, es una fracción que hay que encontrar, hay que resolver esta sucesión, ¿no? Hay que encontrar el patrón, es decir, de cuánto en cuánto va a ir aumentando. Ahora acá en el segundo ejercicio dice completa los términos que faltan, pues lo mismo. Aquí se encontraba el patrón, acá ahora se debe encontrar los términos que le hacen falta. Por ejemplo, entre el 12 y el 48, ahí hay un término que le hace falta. Y después del número 48, la ficha dice que hay que encontrar dos términos. Y al final pues nos da un problema que hay que resolverlo una vez que nosotros ya hemos entendido acerca del patrón, que puede ser aditivo o multiplicativo, o también que vaya disminuyendo, como es el caso de una resta o división. De hecho aquí pues hay que primero verificar cómo va a ir aumentando o disminuyendo. Y al final en la ficha de matemática pues tenemos una pregunta de reflexión. Pues bien, vamos con la actividad número 4. El tema es guerra con el Perú. Y en esta actividad pues te va a estar dando el acompañamiento la asignatura de sociales. Aquí hay que leer este texto y esta sería la primera actividad. Realiza el organizador gráfico llamado 321 de acuerdo a las siguientes instrucciones. Entonces un organizador gráfico y aquí están las instrucciones. ¿Por qué es 321? 3 porque dice coloca 3 ideas que sabes de la guerra con el Perú. 2 plantea 2 preguntas sobre la guerra con el Perú. Y 1 dibuja un gráfico que represente la guerra con el Perú. Entonces ya sabemos por qué la actividad se llama 321. Este organizador gráfico no te dice cómo tiene que realizarlo. Entonces pues aquí te dejo una idea de cómo más o menos puede ser un organizador gráfico. Bueno, vamos en la parte de acá. Aquí está. Esto es un organizador gráfico pues que lo estuve elaborando. Bastante sencillo, pero puede ser en forma de triángulo, de rectángulo, de círculo, pues como tú desees hacerlo, ¿no? En todo caso, la idea es 3, 2 y 1, que está la imagen que está pidiendo, ¿no? Dibuja un gráfico, bueno, esta es una imagen, ¿no? Tienes que aquí dibujar o con un gráfico lo que represente la guerra con el Perú, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Obviamente para poder realizar esta actividad es necesario que el estudiante pues haya leído bastante sobre este acontecimiento. ¿Qué otra actividad hay en este tema de sociales, en esta actividad? Ahora sí nos especifica realizar un organizador gráfico espina de pescado. Entonces ayúdate del texto anterior o pide ayuda a un adulto. Esta espina de pescado es justamente lo que estábamos viendo en la parte de acá. Este es un organizador gráfico de este tipo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se dice aquí? Que la cabeza debe tener el tema, las espinas superiores, las causas que provocaron la guerra, deben haber varias. Las espinas inferiores, el impacto que ha causado la guerra. Y en la cola escribe y comenta sobre la solución del conflicto. Entonces, pues algo parecido a esto, me parece que aquí está, ¿sí? Es un organizador gráfico espina de pescado también. Hay varios tipos, pero pues aquí está algo bastante sencillo que el estudiante lo puede elaborar, ¿verdad? Muy bien, una vez que tenemos esto, pues vamos a la actividad número 5,
que tiene que ver con educación física. Entonces aquí te da algunos detalles, no es nada difícil, básicamente es algo que hay que realizarlo, no hay que guardar nada en el portafolio, pero sí hay que realizarlo, ¿no? Y al final pues tenemos la actividad número 6, que esta corresponde a inglés. Una breve lectura en donde en base a la lectura se dará contestación a las preguntas que se encuentran aquí. Y esto sería todo lo que tiene que ver con las actividades de la semana 1 de la ficha mensualizada, o si usted lo quiere ver, la semana número 11, ¿sí? Y pues una vez que ya hemos terminado con esto, pues ya habremos cumplido con el objetivo específico de identificar los problemas y plantear posibles soluciones para el bienestar de la familia. Pues espero que te haya gustado este video y lo mejor, que te haya sido de utilidad. Así que si tienes alguna pregunta o en algo en que yo te pueda ayudar, pues puedes dejar allí en la caja de comentarios debajo de este video cualquier comentario. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.